20:31. Y yo les había planteado, no sé si tienen por ahí, Lucas, si tienen la imagen que le mandé con el Zócalo de ayer a la noche, porque el miércoles en la conferencia de prensa que brindaron los familiares de Eva Mieri y el resto de los detenidos por Patricia Bullrich, Arroyo Salgado, es decir, por Milei, por el Poder Ejecutivo y por el Poder Judicial, Leopoldo Moró me había anticipado que en realidad querían los teléfonos y tenían los teléfonos de los militantes para cruzarlos y llegar de esa manera al objetivo final, que era Mayra y Mendoza, la intendenta de Quilmes. Y ayer, durante la jornada y más hacia la noche, empezaron justamente con esta teoría que lleva implícita de por sí la estigmatización de la cámpora y generar una normalidad en el discurso para, de alguna manera, instalar un clima de miedo, que es en el que se mueve mejor Patricia Bullrich, y cuando no hay políticas económicas que den abasto con la situación de los argentinos. Por eso estamos en comunicación con Leopoldo Moró, para que nos explique un poco más de qué se trata todo esto, justamente en el día de ayer en que conocemos la prisión a D'Alessio, el ex espía, amigo de Bullrich, amigo de Daniel Santoro, el periodista, en la causa por extorsión a un empresario. ¿Qué tal, Leopoldo? Gracias por atendernos en esta mañana fría de viernes. Hola, Leopoldo. No estoy escuchando, no sé si se cortó la comunicación. Bueno, mientras tratamos de resolver y volver a retomarla, les voy comentando que lo que sucedió ayer es que este señor D'Alessio, del cual muchos de ustedes pueden recordar, tenía conversaciones, o vamos a tratar de refrescar, tuvo conversaciones brindando información a Patricia Bullrich cuando era ministra de Seguridad durante el gobierno de Mauricio Macri, y también... bueno, ahí estamos, sí, ahora sí. ¿Qué tal, Leopoldo? Buen día. ¿Qué tal, Fabiano? Mucho me escuchaste, ¿cómo andamos? Bueno, en principio estaba tratando de hacer una introducción sobre esto que... ¿Estamos? ¿Me escuchás, Leopoldo? No, estamos de nuevo con un problema. Bueno, lo que yo estaba comentándoles entonces, que se dieron un par de situaciones en los últimos días de la justicia. Por un lado, la condena de 13 años y 6 meses para D'Alessio, un espía amigo de Patricia Bullrich. Esto está confirmado en función de los chats que figuraban en el juicio y que el juzgado dio por válidos, por un lado, y por otro lado, ahora sí, a ver, la tercera es la vencida. Sí. Ahora sí. Bueno, nada. Vamos a resistir, adelante. Vamos a resistir. Bueno, habías anticipado que justamente lo que querían eran los teléfonos para triangular e ir por Mayra. Sí, efectivamente, digo, Arroyo Salgado es la pieza de un plan que pretende avanzar aún más de lo que ya avanzaron hacia un estado de excepción, un estado autoritario, virtualmente un estado de sitio no declarado por el Congreso, que le permita al gobierno de Milei profundizar la represión y la persecución política, porque como bien decías vos en la introducción, esto va de la mano del fracaso de la política económica y sobre todo los efectos devastadores que está causando en diversos sectores sociales, que ya no son solo jubilados, empleados públicos, trabajadores formales, cuentapropistas, sino que ahora también abarca a comerciantes, industriales, empresarios, incluso hasta de grandes empresas que están perdiendo rentabilidad como consecuencia de la política que se aplica. En ese marco, esta jueza, que ha tenido vínculos históricos con los servicios de inteligencia
y con algunos de sus personajes más notorios, actúa en consonancia con estos deseos del gobierno, de Patricia Bullrich, del propio Milei, que se hace el distraído frente a estas circunstancias, en el sentido de fabricar un enemigo sobre el cual hacer caer las responsabilidades de lo que está ocurriendo en las calles y de esa manera adoptar y tomar medidas excepcionales como esta que ha tomado, que es encarcelar arbitrariamente militantes que en todo caso ejercían lo que podríamos llamar una especie de protesta simbólica frente a un diputado que ha tenido expresiones que sí merecían el encuadramiento en delitos penales. Me refiero concretamente a Esper, que reiteradamente formuló amenazas de cárcel y bala a legisladores de diversos partidos, de Unión por la Patria, a Miriam Bregman, y que permanentemente profiere amenazas de toda naturaleza. Pero en el Poder Judicial tenemos doble vara, como todos sabemos. Nunca nadie supo quiénes son, ni mucho menos fueron a parar ni siquiera a una comisaría para ser identificados los que rompieron los vidrios del despacho de Cristina Kirchner en ocasión de ser vicepresidenta de la Nación, ni quienes iban a escracharla a la puerta de Juncal cuando vivía en ese momento en esa zona y hacían cacerolazo pidiendo la horca para Cristina. Lo mismo ocurrió con la impunidad que tuvieron los que tiraron antorchas, ni siquiera volantes, antorchas adentro de la Casa de Gobierno o en los patios de la Casa de Gobierno, o los que colocaban bolsas mortuorias también en las rejas de la Casa Rosada, o los que llevaban una guillotina para simbolizar lo que le iba a pasar a Cristina, que efectivamente después lo intentaron llevar a la práctica nada más y nada menos que con un atentado. Bueno, todos ellos están en la impunidad. Estos militantes que arrojaron estiércol o bosta en la vereda de la casa de Esper y pusieron un pasacalle, fueron a parar directamente al penal de Seiza incomunicados, y lo que es más grave, en las medidas de allanamiento y requisa, efectivamente la jueza Arroyo Salgado ordenó que se secuestraran los celulares, cosa que no hicieron en el caso Milman, y se abrieran compulsivamente. ¿Por qué? Porque a partir de allí es donde quieren seguir fabricando causas judiciales hasta llegar, yo creo que el objetivo es el inmediato, la intendenta de Quilmes, y de ahí pegar un salto efectivamente hacia una estigmatización de la cámpora, Ahora, en este Leopoldo, marco de esta planificación. Está claro que en un contexto en el cual, como vos volvías a decir, de situación económica de crisis, este caldo de cultivo, con una Corte Suprema que acaba, por ejemplo, de ir marcha atrás con una pena contra un cura que había abusado de menores que tenían una pena de 25 años, con una corte que, por ejemplo, una justicia que, por ejemplo, se olvidó y desestimó la causa de la visita a los genocidas, y el quien lo hizo fue el fiscal, que pide la prisión carcelaria de Cristina. ¿Cuáles son las herramientas que tiene efectivamente hoy el campo popular para enfrentar a una situación de estas características, en las cuales, por un lado, los medios de comunicación instalan día a día la posibilidad de un rebrote guerrillero, para ser lo más franco posible, y una justicia que actúa acorde los dictados de justamente sincronizados de los sectores más poderosos? Sí, hay un sector del Poder Judicial que claramente cumple las funciones que antiguamente cumplía el Poder Militar. Hay un Poder Judicial mafioso que ha sustituido al Poder Militar como herramienta en la represión, en la persecución política. Y efectivamente hay medios de comunicación que hacen lo que podríamos llamar la apoyatura previa para la justificación o el aliento incluso o la promoción de este tipo de actividades. En el caso de la doctora Arroyo Salgadora, apadrina el directivo de un diario importante de la Argentina. Lo cierto es que
no podríamos hacer una generalización diciendo que todo el Poder Judicial está implicado en esto, ni mucho menos. Pero ya tenemos muy en claro que el huevo de la serpiente es la podredumbre que hay en Comodoro Pi entre el vínculo que tienen servicios de inteligencia, sectores del periodismo y sectores del propio Poder Judicial, que son los que han llevado a la práctica esto desde hace ya mucho tiempo. Tuvo una primera etapa que fue durante el gobierno de Macri, donde se montó un plan sistemático de espionaje y persecución política que fue el más grande de la historia democrática de la Argentina. Pero ahora ha alcanzado un nivel superior, porque pasaron de la etapa de la persecución a la etapa de la represión. Por eso estamos entrando en un estado de excepción, o como lo calificó muy bien ayer Cristina en la visita que le hizo Lula, estamos entrando en la etapa de una especie de terrorismo de Estado atenuado. Pero efectivamente esto tiene que alarmarnos a todos sin excepción, más allá de las ideologías que expresemos o representemos. Ahí, digamos, están jugando, por supuesto ya lo viene haciendo Patricia Bullrich bastante, con el miedo, con el sistemático eh, eh, ataque a la prensa, ataque a los medios. Bueno, Pablo Grillo es lo más importante, pero además el presidente Milei llevando causas judiciales cada vez sobre más periodistas, en una doble juego de pinzas, ¿no? Por un lado, lo que hace a nivel el Estado y por otro lado lo que hace a nivel personal. Sí, pero no es solamente Patricia Bullrich. Patricia Bullrich obviamente tiene una responsabilidad central en todo esto. Todos sabemos que ella es una mercenaria de la violencia institucional, ha jugado ese papel durante el gobierno de la Rúa, después lo jugó en el gobierno de Macri, que dejó como estela en su camino la muerte de Maldonado, de Rafael Nahuel, y ahora lo está jugando de manera más activa y con mayor margen de acción en el gobierno de Milei. Pero tiene además otros componentes, otros aliados, otras piezas de esta política persecutoria. Entre ellas el famoso grupo Huemul, que son los jueces del Lago Escondido, que juegan desde hace también un tiempo un papel muy relevante y lo siguen protagonizando en esta etapa. El caso, por ejemplo, de Ercolini. Ercolini es no solamente el que inició la causa de vialidad contra Cristina Kirchner, violando el principio non bis in idem, que es el que nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, sino que además es el que liberó a Stornelli de la responsabilidad cuando se decidió avanzar en la causa de Alessio, que ayer se culminó con una condena ejemplar. Ercolini lo desvinculó a Stornelli de la asociación ilícita. Y Ercolini también tiene en su haber sido el que inventó precisamente el supuesto asesinato de Nisman en un acuerdo que hizo Patricia Bullrich en su momento con la Gendarmería para hacer un nuevo peritaje que desmintiera el peritaje nada más y nada menos que del cuerpo forense de la Corte Suprema, que es una institución señera en materia de peritajes, o de la propia criminalística de la Policía Federal. Se deben favores entre ellos, y además de los favores que se deben entre ellos, están todos coordinados fundamentalmente por Manieto, que es el que además dio la puntada final, poniendo en riesgo la paz social de la Argentina, empujando a la Corte al fallo urgente que tomaron frente a la proscripción de Cristina. Todos se preguntan por qué la Corte actuó tan rápido. Bueno, porque actuó muy rápido Manieto. O sea, directamente actuó Manieto y ipso facto, como dicen los latinos, resolvió. Y en este contexto, ¿cómo ves la visita de Lula, sacarse el cartel con Pérez Esquivel y Eduardo Valdés, con Cristina Libre? ¿Qué dimensión a nivel global le da la llegada de Lula y el compromiso? Es muy importante, primero por lo que significa Lula como líder internacional, en segundo lugar por lo que significa Brasil como país, en tercer lugar porque Brasil y Lula tienen una íntima relación y una estrecha relación con los BRICS,
que son países muy poderosos del mundo, y además porque eso permite visualizar a nivel internacional la crisis y la situación por la que está atravesando la Argentina. No me refiero a la crisis económica, sino a la crisis institucional. Seguramente el tuit de ayer de Cristina y del propio Lula ha trascendido las fronteras de nuestro país. Y eso va creando y alimentando en distintos organismos internacionales y regionales las condiciones como para plantear, tanto en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y posteriormente en la Corte, en la Corte Interamericana y en organismos internacionales, el estado de excepción que se pretende imponer en la Argentina, que incluye sentencias judiciales arbitrarias, porque, como te digo, ya no se aplican bandos militares, pero sí bandos judiciales, entre los que está la condena de Cristina, que va a ser cuestionada en esos foros internacionales, tanto en la Comisión Interamericana como en la Corte Interamericana. Y todo eso yo creo que va a crear un estado de conciencia, porque la Argentina, a pesar de todo lo que hizo en materia de condena a los delitos de lesa humanidad, que es un ejemplo en el mundo, y precisamente por eso, cada vez que en Argentina se menciona la posibilidad de que haya democracia de baja intensidad o terrorismo de Estado atenuado, eso despierta una alarma internacional muy importante, que va a ser fundamental en esta tarea de recuperar todo el terreno que estamos perdiendo en estos días en materia de calidad democrática. ¿Y te imaginás alguna trabajo organizado, una acción a nivel internacional coordinada? No tengas ninguna duda. Así va a ser. Del mismo modo que está haciendo hacia el interior del país. No va a pasar un día en la Argentina que en algún lugar, de alguna manera, esté presente la denuncia de lo que está ocurriendo, será en el Parlamento, será en los propios tribunales. Bueno, finalmente algunas de estas cosas dan resultado, como el caso de la condena que se ha obtenido de D'Alessio, a pesar de que algunos otros responsables han quedado al margen. Condena que se obtuvo, entre otras cosas, porque felizmente esa causa se inició fuera de Comodoro Pi. Si se hubiera iniciado en Comodoro Pi no hubiera llegado a ningún lado. Había empezado en la provincia de Buenos Aires, en el juzgado federal. En el juzgado de Dolores, de Dolores, claro. Alejo Ramos Padilla. Claro. Y después fue complementada con un apoyo muy fuerte que hicimos nosotros en las investigaciones de la Comisión Bicameral del Congreso de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, que ayer se reunió y también tomamos varios casos para avanzar. La batalla la vamos a dar en todos los terrenos. La vamos a dar en el terreno del Parlamento, en la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, en los tribunales, en las calles, en los banderazos. Todos los fines de semana va a haber actividades como las que hubo el fin de semana pasado, el 9 de julio va a haber actividades. No va a haber ningún momento ni ningún instante donde nosotros dejemos de plantear la resistencia frente a un gobierno que pretende avanzar hacia el autoritarismo. Y lo vamos a hacer también en el plano internacional y orgánicamente. Ahí te consulto para cerrar la nota. Muchísimas gracias, Leopoldo, por las declaraciones. No sé si escuchaste de Servini y de Cubría, en el sentido de que la prisión de Cristina duraría poco en función de la incertidumbre en la que está el Poder Judicial cuestionado. Sí, la escuché, por supuesto. Y creo que es la expresión de alguien que primero tiene una gran experiencia precisamente en materia de lo que significa los procedimientos judiciales en Argentina. Creo que es la decana de los jueces federales, si mal no recuerdo. Y además me parece que ella hizo una mención específica a que iba a ser una solución judicial y política. Y yo creo que va a terminar siendo de esa característica precisamente. Yo creo que la libertad de Cristina va a ser una libertad que va a estar determinada por dos factores. Por el factor político, sin lugar a dudas, pero también por el factor judicial, porque es inocente. Muy bien, muchísimas gracias, Leopoldo, por estos minutos con La Patriada. Nos seguimos viendo. Un abrazo grande. Un abrazo, que les vaya muy bien. Confianza.